Oportunidad preciosa que nos das nuevamente de estar delante de ti. Deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ya ha comenzado a ministrar nuestras almas, nuestros espíritus, aún nuestros cuerpos, Señor, pueda permanecer en este ambiente precioso que tú has traído para esta tu casa. Nos ponemos en tus manos, Señor, que los pensamientos que tienes para esta tu casa sean ministrados de una forma maravillosa y que podamos recibir esa unción, Señor, esa participación de tu palabra que tienes para nosotros y que podamos ser despertados, Señor, desde lo más profundo para que podamos venir a novedad de vida. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. En esta noche quiero ministrar un tema que considero no hemos tocado en algún buen tiempo, y es que hay algunas cosas que nosotros debemos de conocer. Si realmente vamos a ser guerreros de Jehová, si realmente somos soldados de Cristo, necesitamos saber, necesitamos conocer y reconocer cada una de las virtudes de parte del Señor y de aquellos dones que envía a su pueblo. Porque recuérdense que los dones son carismas, hablando sobre los dones del Espíritu, son carismas, son regalos que el Señor ha dispuesto enviar a su iglesia y sobre todo a aquellos hermanos que están en un crecimiento, porque es evidente y eminente que hemos estado ministrando lo que es el crecimiento, lo que es la madurez. Y conforme nosotros vayamos creciendo, el Señor nos va a ir mostrando de su palabra y en su palabra lo que debemos de ir recibiendo. En forma de nutrición, en forma de alimento, para que vayamos ensanchando el conocimiento y el entendimiento. Pero en esta noche yo quiero hablarles sobre reconociendo a los ungidos. Hermano, es muy importante nosotros reconocer de la forma sobrenatural que el Señor va trabajando. Pero esa forma sobrenatural no solamente existe leyendo o escudriñando la Biblia, porque el Señor la da evidente en medio de su pueblo. Y como a veces se hace, hermano, como que fuera un refrán, ¿verdad? Se hace como que fuera una repetición o muchos puede hacer como acomodamiento, algunas situaciones espirituales. Por ejemplo, hay algunos que ven la profecía no como un don, hay algunos que ven la profecía tampoco de una forma sobrenatural, sino como parte del servicio. Y debemos de saber que todas estas cosas son sobrenaturalidades de Dios en medio de un pueblo. Y si no prestamos atención a lo que el Señor está ministrando, lo que el Señor está hablando, puede ser, hermano, porque no todo el tiempo las situaciones que el Señor trae al pueblo se pierden, pero puede ser que se llegaran a perder algunas instrucciones o algunas formas de guianza que el Señor está dando a su pueblo. Entonces es importante que nosotros vayamos reconociendo las sobrenaturalidades, y una de las sobrenaturalidades es la unción. Una de las sobrenaturalidades son los ungidos. Porque, hermano, ya le voy a ir explicando, ya vamos a ir internándonos al tema y esperemos que podamos terminarlo el día de hoy. No lo creo, porque hay varias cosas que debemos de ir analizando y de ir compartiendo. Pero la unción es algo sobrenatural, aunque se hace con elementos naturales. Pero el Señor como que abre una puerta sobrenatural que hace evidenciar las cosas que no son, al menos sobrenaturales. Le puedo dar un ejemplo.
Por ejemplo, el día que empezaron a construir el tabernáculo, usted sabe que le dieron un modelo a Moisés. Y ese modelo no era de la tierra, era un modelo que el Señor le había mostrado a Moisés, que definitivamente viene de lugares celestiales. Y al mostrarle la sobrenaturalidad, da un paso que no nos habíamos dado cuenta, al menos, no es que no me había dado cuenta, sino que no le había puesto la importancia. Pero cuando hermano, terminaron de hacer el tabernáculo, entonces dice que trajeron aceite y lo ungieron. Entonces eso lo que quiere decir es que a partir del momento que vino el aceite al ser derramado y al venir ese toque de una forma especial, en forma de misterio, viene a activar una puerta sobrenatural. Entonces las cosas que tal vez, hermano, las vemos naturalmente o palpar naturalmente, traen, hermano, puertas espirituales que definitivamente van a entrar las sobrenaturalidades de Dios. Entonces, hay algunas cosas de las cuales nosotros tenemos que empezar a poder entender, y una de ellas es el aceite. Ahora usted dirá, pero ¿por qué el aceite? Ahí va a ver, porque el aceite es un elemento activador. Vamos a hablar de los ungidos, porque necesitamos, hermano, traer los ejemplos del tiempo, para que nosotros podamos ver la línea en que caminaron los ungidos y cuáles son las actitudes que nosotros debemos de tener ante los ungidos y ver si usted es un ungido. Porque, hermano, ¿es usted ungido? O sea, ¿a qué le llamamos ungido? Porque todos pudiéramos ser partícipes de todo. O sea, yo pudiera decir, hermanos, usted es hijo, amén, pero realmente es hijo. Ahora yo pudiera decir, ¿será que usted es cristiano? Usted pudiera decir, amén, pero realmente usted sigue a Cristo. Ahora pudiéramos decir muchas cosas y todo pudiéramos decir amén, pero realmente ¿será que estamos ejerciendo lo que el Señor nos quiere mostrar? Entonces, vamos a estar hablando de algunas propiedades, si lo podemos llamar de esa manera, de los ungidos, y luego vamos a hablar de las unciones, si nos da tiempo. Ya casi se ha pasado 10 minutos, hermano, el tiempo vuela. Entonces, yo quisiera empezar con el aceite. Y quiero iniciarme allá en Mateo, en el capítulo 25, y voy a leerles del versículo 1 al versículo 4. Espero puedan verlo ahí. Bueno, se mira muy poco, pero si usted trajo su Biblia, no va a tener ningún problema, hermano, porque la puede ver bien clara. Le voy a leer capítulo 25 de Mateo, versículo 1 al 4. Amén. Mira lo que dice, pues. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Oiga lo que dice. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oiga lo que está diciendo. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, como mi enfoque es el aceite, es importante que nosotros vayamos entendiendo el aceite. Ahora, pudiéramos hablar, hermano, esta figura tiene muchas formas de poderlas entender. Al menos yo voy a agarrar la que quiero ministrar en esta noche, y es sobre el aceite. Ahora, el aceite, hermano, tiene varias figuras. Aquí pudiéramos decir, hermano, que estas mujeres o estas vírgenes tomaron el aceite porque de alguna manera querían prepararse para aquel tiempo, aunque en ese momento no se necesitara el aceite. Miren qué interesante. Las insensatas tenían el aceite en la cantidad que necesitaba la lámpara. O sea, que ellos iban solamente conforme al ritmo o conforme a la necesidad de sus vidas. Ahora, aquí pudiéramos hablar muchas cosas, porque muchos pudieran venir a la iglesia
Y conforme, hermano, va pasando el tiempo, ellos están recibiendo únicamente lo que ellos quieren recibir, pero no aquella cantidad de aceite que realmente nosotros necesitamos. Entonces, tendría que explicar un poquito sobre lo que es la figura del aceite. Por ejemplo, dentro de las figuras del aceite podemos ver el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 29, hermano, porque en todo sacrificio estaba el cordero, estaba el animal, pero tenía que ser ungido con aceite. El aceite era un elemento que no faltaba, al menos no se miraba en dos formas, no se miraba el aceite. En una de ellas era sobre, hermano, la ofrenda de los celos, que ahí no tenían que traer aceite, sino que ahí era lo que era agua, hermano, y usted sabe muy bien que le echaban ahí hasta forma de tierrita del tabernáculo, y usted ya sabe que era lo que le pasaba a la mujer, se hinchaba, y si se hinchaba quiere decir que había sido infiel y pronto iba a morir. Pero el Espíritu Santo, como el aceite, es una figura increíble. Pudiéramos tomar a estas vírgenes que si ellas tomaron aceite y ya tenían el aceite que estaba en sus lámparas, pudiera decir que tenían doble porción de las que no tenían las insensatas. Por eso es importante, hermano, que la administración del Espíritu Santo en la iglesia debe de ser muy fundamental para nosotros poder experimentar la sobrenaturalidad de Dios. La sobrenaturalidad del Señor no se puede ver solamente, claro, en la palabra, porque es una manifestación de Él. Porque usted sabe que la palabra es el verbo, es el Hijo de Dios, es el mismo Señor. Pero el Espíritu Santo viene a ser como la segunda porción o como la doble porción. Y si estamos recibiendo doble porción, es porque entonces somos primogénitos. Porque recuérdense que explicamos ya lo que era la primogenitura. Y es necesario que nosotros tengamos también doble vestidura. Qué mejor si pudiéramos tener doble vestidura, ¿verdad? Bueno, pero también como el aceite, como figura, también la purificación. Eso lo podemos ver en Levítico capítulo 14. Hermano, hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Yo solo le puse algunos, hermano, porque son los que tal vez en ese momento yo leí o yo pude ver o me recordé. Pero, por ejemplo, en ese momento de Levítico 14 estaba hablando sobre la ley de los que tenían lepra, sobre los leprosos. Y dice que ellos tenían que traer, el sacerdote, dentro de las cosas que tenían que traer, tenía que traer aceite. Entonces el aceite también nos ayuda a la purificación, nos ayuda a purificarnos, porque el aceite lo que viene a hacer como elemento natural es abrir una puerta, traer, hermano, una unción de parte de Dios. Ya le voy a explicar sobre la unción, para que nosotros vayamos viendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero también pudiera verse el aceite como sanidad. Eso está en Marcos capítulo 6, hermano, cuando dice que estaba sanando a aquellos enfermos. Y dice que les pusieron aceite. Entonces, de alguna manera el aceite también es medicina. Hermano, nosotros lo podemos ver, si lo vemos de una forma natural, pudiéramos decir, pero ¿de qué nos va a sanar? ¿O cómo es que nos va a sanar? Bueno, la forma en que nos va a sanar es por medio de la fe que tenemos sobre las cosas espirituales y la forma en que el Señor va a trabajar por nosotros. Pero de que hay sanidad, hay sanidad. Y una de estas formas es también por medio del aceite. Pero otra figura del aceite también es la consagración. Porque en la consagración, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, cuando estaban ungiendo a un rey. Y ese rey iba a ser único para Israel. Entonces es necesario que nosotros vayamos viendo cómo va trabajando el aceite.
Porque el aceite, hermano, es un elemento muy esencial, al menos dentro de la sobrenaturalidad o para experimentar la sobrenaturalidad. Usted sabe muy bien que eso fue lo que sucedió con el samaritano. ¿Se recuerda el buen samaritano? Aquel que recogió, hermano, aquel que había sido golpeado, no solo le dio vino, sino que también lo untó con aceite. Entonces, hermano, el aceite es algo... es una manera sobrenatural que el Señor envía a su iglesia y nosotros debemos de entender, hermano. Amén. Bueno, entonces ya le expliqué un poquito sobre el aceite. No es ese el tema, pero es necesario que nosotros vayamos teniendo esa idea. Es más, usted sabe que habían algunas ofrendas que se tenían que sería la palabra fritar, se tenían que hacer fritas dentro de ¿cómo se le llama? Donde hacemos la fritura. Bueno, sobre un sartén. Había que tomar esa ofrenda y había que hacerse frita. Entonces habían algunas cosas que el Señor demandaba cómo se tenían que hacer. Y el aceite estaba ahí. Y usted sabe también que los panes, hermano, que se hacían en las fiestas no tenían que tener levadura, que eso sería la figura del pecado, de contaminación, pero dice que tenía que tener aceite, tenía que tener un ungüento de aceite. Entonces eso también pudiéramos ponerlo, hermano, como la participación del Espíritu Santo, y también la pudiéramos poner como figura de santidad. Bueno, muchas cosas que pudiéramos sacar del aceite, pero yo quiero entrar un poquito a lo que es el tema de los ungidos, porque es necesario que nosotros vayamos experimentando lo que el Señor quiere y que nosotros también lleguemos a ese nivel de ser ungidos. ¿Cuántos en su corazón desearían ser ungidos de Dios? Gloria a Dios. Entonces, déjeme hablarle un poquito sobre lo que es el ungir. El ungir es el verbo que quiere decir elegir a alguien para un puesto o para un cargo. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero mire qué directo habla. Tenía 3 definiciones, 3 entradas. Yo tomé la última. Si usted se va al diccionario, usted puede ver ahí, hermano, las otras definiciones que tiene. Pero esta cautivó mi pensar porque dice que es elegir a alguien. Entonces, el ungir, si lo trajéramos sobre esa parte, el ungimiento que hace Dios sobre los hombres, pero también sobre las cosas, sobre los modelos celestiales, por ejemplo, el tabernáculo. Porque no solamente, hermano, ungieron el tabernáculo, sino que ungieron el tabernáculo y todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Hermano, ¿cuántas cosas estaban dentro del tabernáculo? Estaba el altar, estaba el altar de incienso, estaba el lavacro, estaban los utensilios, las tazas, la mesa, el candelabro. Habían tantas cosas, hermano, que vinieron ¿a qué? A ser elegidas por Dios. Por eso, hermano, cada vez que nosotros de alguna manera, no quisiera decir despertamos, sino que creemos en nuestro corazón las cosas que nosotros estamos derramando aceite, es para elegirlas. ¿Sabe qué? Es para consagrarlas, es para tener una participación directamente en la adoración de Dios. Por ejemplo, podemos ungir una bocina. Eso no sería herejía, ni sería, hermano, una falta de entendimiento, de conocimiento, no, sino que lo estamos haciendo porque no le vamos a dar participación a ninguno de los instrumentos, o si usted los quiere llamar utensilios, para poderlos poner a que traigan otra clase de unción, porque hay diferentes clases de unciones. Ya le voy a ir explicando. Por ejemplo, hay una unción que lo que trae es confusión. Ahí le vamos a ir viendo. Entonces es importante que nosotros, hermano, apartemos las cosas que son del Señor y las podamos ungir para la gloria de Él. Pero también está ungido. Mire lo que dice sobre ungir.
El diccionario dice que es el dicho de una persona, especialmente de un monarca o de un sacerdote. Oiga lo que dice ahí. A mí me encanta lo que es el sacerdote porque por esa vía lo quiero llevar. Pero miren lo que dice ahí, signada con el óleo santo. El óleo es aceite. Y signada quiere decir que trae una señal. Por eso lo que hace la señal en un ungido es con lo que se unge. Hermano, porque no pudiéramos decir, te vamos a ungir, hermano, y no tenemos aceite. Claro, pudiéramos utilizar, si usted quiere, otro líquido. Pero como en la Biblia habla sobre el aceite, es con el aceite que nosotros queremos trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente está ya en la palabra del Señor impuesto lo que se trabajó en el principio. Y con ese mismo modelo seguir hasta los días de hoy. Por eso es muy importante, hermano, cuando ponemos los elementos. Usted ya sabe cuáles son algunos de los elementos. Por ejemplo, la sal, el agua, el vino, el aceite, la miel, la leche. Esos son elementos que van a abrir una esfera espiritual, una puerta espiritual para que podamos recibir las cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces, el ungido tiene que tener una señal. Los ungidos tienen que tener señal. Por eso, hermano, no es solamente que será usted ungido. Y usted puede decir, amén, pero ¿tiene la señal de ser ungido? Ah, no, hermano, es que viera el hermano cómo predica, que hace llorar a la gente, pero está bien, está bien. Pudiéramos llamar a eso como una unción porque esa es una forma de las cuales nosotros podemos entender, pero no necesariamente quiere decir que sea ungido. Porque en la Biblia habla de algunos charlatanes que pueda hacer que tengan una viveza y una destreza para poder comunicarse, pero no necesariamente son ungidos. Entonces debemos de ir entendiendo qué es lo que es un ungido. Y a la misma vez entender dentro del pueblo de Dios quiénes tienen esas propiedades o quiénes tienen esas señales y tener cuidado. Tener cuidado, y porque ya vamos a ir viendo algunas cosas especiales. Debemos de tener cuidado, porque si son ungidos de Dios, tenemos que guardarnos. Y para con ellos, pero sobre todo para con Dios. Porque los que son ungidos, hermano, y si han sido ungidos de parte de Dios, porque también hay un ungimiento que es de parte de los hombres, al cual nosotros renunciamos en el nombre de Jesús. Tiene que ser una unción, un ungimiento de parte de Dios. Y una de las señales que se va a dar es el Espíritu Santo. Entonces, veamos algunas otras cosas. Esa palabra ungir, al menos en el hebreo, se dice 6 veces. No las voy a tocar en este momento. Pero esto es solamente para que veamos que pudieran haber, hay más, porque no le estoy tocando las en griego. Pero en el hebreo estas 6 palabras es la forma que puede venir un ungimiento. 6. Sobre todo la primera, que tal vez será una de las que nos dé tiempo para poder compartir. Entonces, pero ya lo vamos a ir mostrando. Pero entonces debemos de saber quiénes son los ungidos. Debemos de saber. Debemos nosotros como iglesia estar muy atentos y reconocer quiénes son aquellos que han sido ungidos. Pero déjeme ir un poquito más allá. Han sido apartados. Mire, aquí si usted quiera pudiéramos traer aquel versículo que dice, muchos son los llamados, pocos son los ungidos. Claro, dice escogidos. Pero si el Señor ya los empezó a escoger, puede hacer que muchos de los que ya escogió tengan unción. Pero entonces vamos a ver, hermano, cuál en sí es la unción.
Porque no quiero, al menos en este momento, ver la diferencia entre qué unción, ¿verdad? Si es una palabra apostólica, profética. No me estoy refiriendo a una forma de predicar o a una forma de enseñar. Sino lo que quiero llevarlo es aquellos que el Señor los toma, los aparta y les empieza a dar virtudes. Les empieza a poner, hermanos, sobre ellos una nube, una unción, una forma para que ellos se vayan desempeñando dentro del pueblo. Oigan muy bien, y puedan llegar a ser bendición. Porque a ellos los va a enviar para que el pueblo entonces pueda oír la palabra de Dios. Entonces, los sacerdotes ungidos para ejercer el sacerdocio. Entonces, estos son puntos bien interesantes. Porque solamente los sacerdotes ungidos, oiga muy bien, pueden ejercer el sacerdocio. Y yo creo que aquí pudiéramos, hermano, extender un poquito el tema. Yo sé que hay hermanos que nos ven por las plataformas sociales, pero debemos de reconocer que a menos que tengamos una unción sacerdotal de parte del Señor, podemos llegar a ser ungidos. Porque puede ser que algunos puedan contraer esa unción ellos mismos. Y que ellos mismos quisieran hacerse, hermano, para ejercer el sacerdote. Por eso no todos los que creen en su corazón que pueden ministrar la palabra son sacerdotes. Y esto en el último tiempo es un problema. Porque si usted quiere, podríamos regresar, hermano, al versículo que estuvimos hablando de las 5 vírgenes sensatas y las insensatas. 5 pudieran hacer los ministerios y 5 los antiministerios. Porque los antiministerios comienzan con falsedad. Por ejemplo, hay algunos que sí puedan tener esa señal del Espíritu Santo, pero hay algunos que se van a terminar apartando. Y pudiéramos traer aquel versículo que iniciaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Entonces, hermano, la pelea está en que nosotros lleguemos hasta el final, perseveremos hasta el final, de la forma, del modelo que ya se nos ha mostrado. El modelo que le mostró a Moisés, ese fue el modelo que se levantó en medio del desierto. Es el mismo modelo que nosotros vamos a seguir. Entonces, veamos ahí qué es lo que dice en Números capítulo 3, en el versículo 3. Oiga pues, y aquí vamos a ir ministrando un poquito. Mira lo que dice Números capítulo 3, versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. Oiga lo que dice ahí: sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces, déjeme hablarle aquí un poquito de algunas cosas, porque es necesario, amado hermano, por favor, que para poder ejercer el sacerdocio, necesitamos ser ungidos. Porque si una de las situaciones que han estado sucediendo en los últimos años, bueno, eso siempre ha sucedido, hermano, pero siempre han habido divisiones. Y si algunas divisiones se han dado en la iglesia, es por aquellos que creen que pueden sobrellevar un pueblo. Hermanos, solo porque tal vez ya recibieron un tirito por aquí, un tirito por allá, y que ellos crean que puedan sobrellevar un sacerdocio. Pero en la realidad, tan solamente aquellos que el Señor unja, esos son los que van a ejercer el sacerdocio. Por eso, hermano, en un pueblo tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo alrededor. Porque mire, así como hay tiernitos, así como hay niños entrando al evangelio, así también ya hay ovejas grandes que se quieren, hermano, llegar o se quieren comparar como su papá. Hermano, eso también es natural. Por ejemplo, los hijos, hermano, conforme van creciendo y conforme van teniendo la estatura de la mamá, se empiezan a comparar con la mamá, ¿va? Ya casi te estoy alcanzando, mami.
Pasaron a la mamá y ahora van, casi te voy alcanzando, papi. Entonces, ellos están tomando, ¿verdad?, la altitud. Pero obviamente en su mente no hay madurez. Ellos solamente están viendo un crecimiento natural. Entonces, como puedan haber tiernitos, también en la casa hay ovejitas que creen que pueden tener la dimensión del pastor. Y mire, hermano, no estamos diciendo de qué, porque hay ovejas que están bien preparadas también. Hay ovejitas que les gusta, hermano, de la lectura. Hay ovejitas que les gusta de la preparación. Pero eso no quiere decir que sean pastores. Porque el ungimiento lo da el Señor. Pero pueden llegar a ser pastores. No, claro, hermano, si el Señor no hace excepción de personas, pero debemos de saber que para poder llegar a ser pastor se necesitan muchas ministraciones. Y ahí van a ser probados. Porque, hermano, no pudieran tener un pueblo de un día para otro y no están siendo probados. Puede ser que hay algunos que tengan llamamiento y puede ser unos que ya están siendo escogidos, pero no van a permanecer fieles, no pueden llegar hasta el último nivel porque les falta fidelidad. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ver. Entonces los únicos que van a ejercer el sacerdocio son aquellos en las cuales el Señor ha ungido como sacerdotes. Entonces, cuidado con eso. Mire, hermano, yo le pudiera decir a usted y a nuestros amigos que nos ven, o a los hermanos que nos ven, no quiera usted levantarse si usted realmente todavía no ha llegado a ese nivel de ungimiento. Porque hay algunos hermanos que tienen un orgullo. Espérese, porque ya le voy a explicar. Yo no sé si usted ha leído, pero usted sabe en dónde murió Saúl. Saúl era ungido de Dios. ¿Era él ungido de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted sabe en dónde murió Saúl? La palabra dice que murió en los montes de Gilboa. Ahí murió. Ahí se lo tronaron. Y él era un ungido de Jehová. Pero usted sabe muy bien que esa palabra Gilboa lo que quiere decir es hinchazón. Quiere decir hinchado. Hermano, y ese es un problema. Tal vez me estoy adelantando a muchas cosas, pero eso es de aquellos que tienen un ungimiento, pero de alguna manera se les subió su ejercicio. El ejercicio que tenían que ministrar. Porque, hermano, si nosotros vamos a ser sacerdotes, debemos de saber y debemos de aprender que nos van a tortear la cara, hermano. Y tenemos que poner la otra. Entonces, no muchos hermanos están dispuestos ni están capacitados para que les estén torteando la cara. Y hermano, es que esas son situaciones difíciles, porque para tortearle la cara a un sacerdote no necesariamente tiene que ser con la mano, sino que pueden ser palabras o pueden ser actitudes. Y esas situaciones, hermano, para nosotros las tenemos que soportar y tenemos que traer humildad. Porque para eso fuimos ungidos. Entonces hay algunos que no van a poder soportar eso. Al menos Saúl no lo pudo soportar. Saúl tenía, hermano, pero una situación bien difícil, una inseguridad. Cuando miraban que alababan, honraban a David, pero a él no de la misma forma. Entonces, él quería mantenerse siempre en sus alturas. Es más, usted sabe muy bien que Saúl era uno de los que más estatura tenía sobre Israel. Pero como eso es lo que quería el pueblo, porque el pueblo desechó a Dios y él dijo, nosotros queremos rey. Como la chusma, así queremos nosotros, queremos rey. Entonces el Señor dice, ok, me desechan a mí y quieren un rey. Entonces les pone a un tipo que es de este alto y está en sus alturas. Es orgulloso, es vanidoso, es engreído. Porque eso es lo que dice el diccionario con referente a hinchazón. Si usted se va al diccionario de la Real Academia Española, lo que le dije, eso es lo que quiere decir hinchazón.
Y ahí fue donde murió Saúl. Porque Saúl fue un rebelde. No fue fiel. Entonces, hay muchas cosas, hermano. Por eso hay algunos que se van de la iglesia, queriendo ellos, hermano, creer que tienen un llamamiento o que tienen un ministerio. Y ni siquiera se pueden sujetar a sus pastores, ni siquiera se pueden sujetar a una simple instrucción. ¿Usted cree que el Señor les va a dar esta bendición de poder levantar y exaltar el nombre de alguien que tiene orden a un desordenado? No podría. Entonces es importante, hermano, por favor, no quiera usted, por favor, y que el Señor lo guarde, en algún momento creer que usted puede llegar a ser, hermano, hermano, mire, disculpe, eso que usted predicó yo ya lo sé. Ay, Dios mío, desde hace años que sé eso, pero qué bueno que usted lo sepa. Pero usted debe saber que no es por el conocimiento del hombre que el Señor trae la unción, sino que es de parte de Dios. Y Él sabrá qué es lo que ve en nosotros, porque Él es el que nos conoce, amén. Bueno, entonces, hay ungidos que van a ejercer el sacerdocio. Bueno, eso va a ser para el servicio al Señor, pero también hay ungidos que son ungidos de Jehová. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Miren lo que dice ahí. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces, hermano, hay otros que van a hacer operaciones especiales para el Señor. Y esos van a ser ungidos de Jehová. Van a ser ungidos. Por ejemplo, en este tiempo tiene que levantar, hermano, ungidos, porque van a hacer operaciones especiales. Usted debe saber que en estos tiempos, hermano, se está poniendo muy delicada la situación. Y tiene que empezar a levantar hombres que sean ungidos, pero no necesariamente para pastorado, sino para ministrar las ovejas, para servirle a las ovejas. Mi hermano, no tiene que ser pastor para decir, hermano, yo no soy pastor, no soy ungido. No, usted puede ser ungido. Es más, muchos de ustedes posiblemente ya han sido ungidos. Ahí le voy a ir explicando. Porque si dijimos que el aceite dentro de las figuras también es el Espíritu Santo, ¿a cuántos el Espíritu Santo ha ungido? Le pregunto. A ver, ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Ya vio que no son todos. Entonces nosotros pudiéramos decir, ¿y los que no? Entonces, ¿qué somos, pastor? Nada. No. Quiere decir que necesitamos seguir subiendo de nivel. Porque qué bonito, hermano, es subir de nivel en el trabajo. ¿Verdad que qué bonito es? Hermano, cuando nos dan una nueva posición de trabajo nos sentimos realizados. Pero ¿qué tal en la iglesia? Nunca sube de nivel. Siempre está como está. Porque hay algunos que creen que viniendo a la iglesia están subiendo de nivel. Mi hermano, la única manera de subir de nivel en la iglesia es cuando usted empieza a recibir la sobrenaturalidad de parte de Dios. Y una de ellas es el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿cuántos hablan lenguas? Solo contestaron aquí. ¿Cuántos hablan lenguas aquí? ¿Cuántos profetizan? Ya veo que ahí se va bajando. Entonces, nosotros debemos de ir subiendo. Hermano, no es que vamos menospreciando a los hermanos que no. Debemos de alguna manera proyectar, ministrar a cada uno de ellos que deben de subir de nivel. Por eso, hermano, aún a los hermanos que están sirviendo, ellos son los primeros que deberían de dar el ejemplo en las ministraciones que deben de estar recibiendo en la iglesia.
Porque imagínese usted que usted está sirviendo y se empieza a dormir. ¿Qué cree usted que va a estar proyectando? Entonces es muy importante que nosotros tengamos bien presente esa administración. Entonces, hermano, cuidado con aquellos que son ungidos. Ahora, hay ungidos porque el Señor los consagra. Esa palabra consagración quiere decir que lo aparta. Es apartado. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar con sus ungidos, lo que hace es apartando. Empieza a apartar. ¿A quién? Empieza a apartar a algunos para poder hacer operaciones especiales. Dentro de la iglesia, pastor, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, puede hacer que dentro de su casa. Por eso es muy importante. Digamos, pues, ahí vamos a ir entrando un poquito más. Pero los ungidos tienen vestiduras. Por eso, si una de las cosas que nosotros vamos a poder diferenciar entre los ungidos son las vestiduras que tienen cada uno. A ver, ¿cuántos quieren ser ungidos de Dios? Tienen que tener vestiduras. Y esas vestiduras se van a evidenciar. Esas vestiduras se tienen que evidenciar. Es muy importante que nosotros tengamos esas vestiduras. Mire lo que dice ahí en Primera de Crónicas 29-22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Oiga. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Entonces, hermano, había que tener una investidura. Por eso a todos aquellos que se les unge tienen que tener una vestidura espiritual. Tienen que tener una vestidura sacerdotal. Por eso, hermano, todos aquellos que anhelan poder llegar a ese nivel de consagración para poder ministrar al pueblo de Dios, ya sea en sacerdocio o ya sea en eventos especiales, usted debe saber que tiene que tener una vestidura. Por eso, al poder usted ver a todos sus hermanos, una de las cosas que debe reconocer es cómo está vestido espiritualmente. Eso tiene mucho que ver. Ya hemos hablado de las vestiduras, hermano. Hay muchas vestiduras, la palabra del Señor. Por ejemplo, podemos hablar de una de ellas. Por ejemplo, la armadura de Dios. Esa es una vestidura. A ver realmente, hermano, cómo está su casco, los pensamientos, de la forma que usted está hablando. Ahí está expresando sus pensamientos. ¿Cómo habla usted con sus hermanos? ¿Será que estará contando chistes muy feos? Chistes muy contaminados, chistes muy sucios. Entonces, hermano, así van a estar sus pensamientos. ¿Qué argumentos está hablando con su hermano? ¿Será que está hablando mucha carnalidad? ¿Será que está hablando cosas que realmente no debe de estar hablando? Esas son las vestiduras que usted está vistiendo. Por eso, si una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la vestidura. Lo hemos estado ministrando. Entonces, el ungido tiene vestiduras especiales. Vestiduras que van a hacer que como ungido pueda tener ese privilegio de poder mostrarlas. Por ejemplo, otras vestiduras serían las vestiduras de la novia. Mire cómo son las vestiduras de la novia. Nosotros, yo no sé si usted en algún momento se ha visto vestido de novia. Le estoy hablando también a los varones. Porque en todo caso usted sabe muy bien que los que se han casado y sus esposas han participado en vestidas de novia blancos, usted debe de saber que no es de un día para otro que va a buscar el vestido, hermano. Tiene que tomar sus días. Yo estaba escuchando a la pastora el día domingo y estaba hablando, hermano, cómo es que se va a buscar las vestiduras de una novia. Si las vestiduras de una novia no es solamente que me lo voy a probar y así se va a quedar. Se necesita moldarse a su cuerpo, necesita darle la forma. Hermano, traer los encajes, traer los broches, traer la lentejuela, lo que usted quiera. Porque la novia tiene que vestir bella. Y esa es de la forma que también nosotros debemos de vestir. Hermano, no va a venir usted todo desguachupado.
¿Sabe qué quiere decir desguachupado? Bueno, allá en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, quiere decir que están todos mal vestidos, pues. Claro, una palabra germánica que quiere decir desguachupado. Entonces, hermano, mire, las vestiduras son muy evidentes y sobre todo para los que son ungidos. Para todos los que son ungidos. Bueno, le iba a decir cómo se dice en salvadoreño, pero después puede hacer que me malentiendan. Pero mira aquí en Éxodo capítulo 40, versículo 3. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. Oiga, hermano, por favor, las vestiduras que tiene que ser sagradas. Y lo ungirás. Y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Por eso, hermano, mire, sacerdocio con vestiduras. Ahora, ¿será que un hermanito de los que están en la iglesia y que se la quiera llevar de fustán con picos, que quiera decir, mira, yo soy pastor y yo me voy a ir de aquí porque así siento, así ya tuvimos confirmación, ya tuvimos lo que sea, hermano, pero nunca le confirmó a su pastor o nunca me confirmó a mí, se está chanfleando. Se está chanfleando. Porque, hermano, no puede ser de que usted esté en una casa por años y que de último momento usted decida irse y ni siquiera ha sido confirmado. Pero por eso las vestiduras van a empezar a dar evidencia. Por ejemplo, depende como usted esté vestido. No, el hermanito, hombre, necesitamos cambiarle las vestiduras que se está echando. Porque, hermano, ¿alguna vez ha visto usted a alguna persona, tal vez no en la iglesia, tal vez en su trabajo, tal vez en la escuela, no lo sé, el del lugar que usted se desenvuelva, alguna persona que usted crea que va bien vestida, pero realmente está ridícula? Mire, como eso es el mundo de cada quien. Porque yo pudiera decir estoy bien vestido, pero para un tipo, hermano, que esté en la calle, va a decir, no, hombre, ¿cómo es tan ridículo? ¿Cómo te vestís así? Hay otros, hermanos, que por ejemplo no les gusta tener mucha ropa encima, ¿va? Pero para ellos es la forma de vestir. Pero por eso el Señor, cuando designó, mire, hermano, hizo las vestiduras sagradas, fue el Señor el que les dijo la forma en que iba a vestir. Las vestiduras no fue Moisés el que tomó el diseño y las empezó a confeccionar, sino que fue el Señor el que le dio las vestiduras a Moisés para que las hicieran de tal forma para Aarón y de Aarón a sus hijos. Por eso, hermano, es muy importante las vestiduras. Pudiéramos hablar de unas vestiduras que tuvieron los hijos de Aarón. 2. Y el Señor se los chamuscó a los 2, hermano. ¿Por qué? Porque estaban vistiendo unas vestiduras de servicio, pero la actitud de ellos era de borrachos. Porque por eso, hermano, usted sabe muy bien qué le pasó a esos 2 hijos, ¿se recuerda? Abiú y ¿cuál era el nombre del otro? Adad. Hermano, los 2 murieron chamuscados. Pero ellos creían que estaban luciendo sus vestiduras de sacerdote, hermano, porque era el momento de ministrar al Señor. Hermano, hicieron un fuego que no era agradable a Dios. Entonces aquellas personas que empiezan a vestirse supuestamente con una vestidura de sacerdote, lo único que están haciendo es hacer un incendio, en los cuales ellos y a los que siguen con ellos a chamuscarlos. Cuidado con aquellos hermanos que se quieren levantar, pero que no son levantados por sus pastores. Ese es fuego extraño. Es fuego extraño. Y no son ungidos de parte de Dios. Más bien están siendo ungidos, hermano, por su soberbia, por su vanidad, por su rebelión. Porque hay algunos que no les importa qué es lo que diga su pastor, hermano. Ellos se quieren levantar porque creen que ya pueden hacerlo. Y es que no es de hacerlo, sino de que en el Señor tenga misericordia. Bueno, ahora, mire esto, pues. Los ungidos son perseguidos.
Por eso aquellos hermanos que se quieran levantar como sacerdotes o que crean que tengan la unción de sacerdocio. Ay, hermano, si la primera cosa que hacen cuando alguien llega a ser partícipe de unción son los demonios. Ese es el problema. Porque la gente piensa que solamente para ministrar al Señor es que venga gente. No, espérese. Mire, antes de que lo conozca la gente, ya lo conocen los demonios. Y puede ser que usted en su corazón tenga ese deseo de servir al Señor, pero lo está haciendo mal. Alguien lo tiene que levantar, alguien lo tiene que supervisar, alguien tiene que ver que usted tenga la talla para poder ser pastor o pastora. Alguien tiene que verlo. Si nadie lo ve, obviamente ellos mismos se van a autoproclamar. Mire, pastor, usted como que está tirando muy duro para aquellos que se quieren levantar como pastores. Hermano, así mismo es. Al menos en este momento. Y también, hermano, para casa, para que usted no crea que en algún momentito, hermano, usted se sienta como que me tengo que levantar. Mire, por favor, si el Señor lo va a hacer usted, un hombre sacerdotal, un hombre sacerdote, porque obviamente los sacerdotes son hombres, pero van a ir, hermano, escalando niveles, a manera que usted pueda vestir las vestiduras sacerdotales. De lo contrario, mejor ni se meta a eso. Hermano, mire, ser sacerdote tiene muchos sacrificios. Le puedo mencionar uno. Hay veces que dentro del sacerdocio tiene que dejar su familia a un lado, por lo menos en algún momento, y venir a trabajar con otra familia que no es su familia, pero es familia de Dios. Hay algunos que no pueden aguantar eso. Por ejemplo, muchos que están bien arraigados con su familia, que no pueden dejarla ni un momento, y venir a darle tiempo, hermano, a otras personas. Por ejemplo, hay algunos hermanos que tienen que comer al horario, que tienen que comer si no se desmayan. Hermano, y si hay días que están ministrando y no pueden ni siquiera comer, y a veces ni un vaso de agua pueden tomar. Esas son cosas que son tan básicas, hermano, pero sucede. Sucede. Hermano, yo he tenido ministraciones con hermanos. Algunos están, otros ya no están. Que duraron horas de horas. Horas de horas. Y hermano, hay algunos que no tienen paciencia para eso. Bueno, entonces, los ungidos son perseguidos. Miren 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Oyendo los filisteos, oiga, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Cuál es la figura de los filisteos? Demonios, espíritus inmundos. Porque si lo primero que quieren hacer es acabarlo. Porque un ungido, al hermano. Porque recuérdense que el ungido ha sido levantado. Si usted lo quiere llamar de esa manera para una operación especial, usted ya sabe que se va a echar a muchos demonios, hermano. Y se va a estar dando con espíritus inmundos. Entonces no le conviene el reino de las tinieblas. Usted no se ha dado cuenta. Por ejemplo, una cosa tan sencilla. Por ejemplo, hay hermanos que deciden en su corazón servir. Y en el momento que entran a servir a Dios, empiezan los problemas. Y le digo algo, la mayoría de los problemas, no es que así sea, pero al menos por lo que yo he experimentado y lo que le he oído a usted, la mayoría de las situaciones que vienen cuando deciden servir a Dios es económico. A algunos le quitan el trabajo, a otros le bajan horas, a otros lo cambian de trabajo, de posición, o otros tienen problemas con su jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que viene a ser ministrado es el bolsillo. ¿Para qué? Para que usted desista. Hay gente que se desespera, hermano. Por la economía se desespera. Y no le culpo.
Pero cuando se quiere meter, ahí vienen entonces, hermanos, los demonios, espíritus inmundos. Y si no pueden atacarlo a usted, empiezan a ver cómo atacar a sus hijos. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado cuando queramos decidir servir a Dios es que van a empezar a venir a molestar. Y debemos de estar preparados, porque eso también va a ser prueba. Ahora hay algunos por eso dicen, no, mejor ya no voy a servir, pastor, es que viera qué problemal el que hay. Va, deje de servir. Entonces ese peso de gloria no lo va a poder tener usted. Entonces mejor tener el peso de gloria, ¿va? Mire, le voy a dar un consejo a los hermanos que tienen problemas económicos. Perdóneme, pero usted sabe que la economía sube y baja. Sube y baja. Eso no quiere decir que usted sea pobre, no, hermano. Si hay muchas cosas que el Señor en muchas ocasiones empieza a probar a los hermanos en su corazón. Por eso hay que saber cuándo se tiene y cuándo no se tiene. Por ejemplo, sería insensato salir de vacaciones si usted no tiene billete. Hermano, sería insensato decir me voy a ir a tal parte y usted sabe que cualquier salidita lo desconcentra. No, hermano, no se puede. Mejor aguántese hasta el otro año. No puede, hermano, comprar algo ahorita, no lo compre, al menos que sea de necesidad y de muerte, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a poder suplir nuestra economía? A veces decimos, ahí lo vamos a ir pagando. Yo sé que hay algunas cosas, hermano, que no se pueden pagar al contado, al menos si no tenemos el dinero. Por ejemplo, una casa. A menos que tenga los 500,000 o 600,000 que ya están costando las casas más o menos. Inclusive, no sé si usted oyó en las noticias, hermano, que hicieron una junta con el alcalde porque ya es demasiado el costo de la vivienda. La mayoría de las personas se pasó más del 50%, al menos aquí en Massachusetts. Que uno de los estragos económicos es porque tienen que pagar demasiado de vivienda. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado con eso. Usted es ungido, allá van a venir los filisteos, lo van a empezar a buscar. Y le estoy hablando ungido porque hay algunos, hermano, si están siendo apartados, por ejemplo, si usted que está sirviendo al Señor está siendo apartado para el servicio, hermano, los filisteos no lo van a dejar quieto. Pero ¿sabe qué hizo David? Dice que descendió a la fortaleza. Por eso, hermano, por mucho que nosotros podamos tener, debemos de ser humildes. Por mucho que podamos tener, hermano. Porque el Señor va a ver nuestro corazón en el momento cuando estemos económicamente altos. Ahí va a ver nuestro corazón. Pero también lo va a ver cuando no tenemos mucho. Pero aquí está el consejo que le quería decir. Usted tiene problemas económicos. Mire, no le voy a decir quiénes tienen problemas económicos. Solamente le voy a dar un consejo a los que tienen problemas económicos. Sirvan a Dios. Eso es todo. Sirvan a Dios. Mire, las personas que han tenido problemas económicos, pero siguen sirviendo a Dios, y cuando pasan la prueba, se nivelan. Y qué bendición. Se nivelan. Se nivelan. Por eso, metámonos. Pero pastor, yo no he dejado de servir a Dios. Bueno, puede hacer que tal vez el ánimo. Veamos muchas cosas que pueden pasar. Pero puede ser que sea una prueba que ha pasado varios meses. Persista. Siga sirviéndole a Dios. Tarde o temprano, el Señor va a abrir esa puerta de bendición. Y ahí va a ver qué lindo se va a sentir, hermano. Porque el Señor sabe muy bien cómo bendecir a sus ungidos. Ahora mire, los ungidos tienen señales y señal del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, 18, 19. Me falta un minuto, ya nos vamos, se fue el tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Antes ya se dio cuenta, el Espíritu de Dios. Por eso todos aquellos que tienen un ungimiento de parte del Espíritu Santo, ay Dios mío, van a poder dar buenas nuevas a los pobres,
va a poder sanar a los quebrantados de corazón, va a poder liberar a los cautivos, va a poder dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año bueno de Dios. Ay, hermano, si eso es lo lindo. Ahora, ¿cómo puede saber que usted es ungido? Cuando usted sigue ministrando la palabra y la gente viene a la iglesia. Pero usted ya no invita, hermano. Ay, ¿para qué voy a invitar? Nadie le pone atención ahí. Hermano, si no es de nosotros ponerle atención a las ovejas, es de que Dios le ponga atención. Además, si usted lo está trayendo, es porque el Señor ya le está poniendo atención a la oveja y a usted. A usted para que haga el trabajo y la oveja para que sea liberada. Por eso es muy importante. Si nosotros realmente queremos ser ungidos, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo esté no solamente sobre nosotros, en nosotros. En nosotros. Esa va a ser la diferencia. Vaya, sigamos pues, porque usted ya se me está durmiendo. Por favor, aguántame ahí como valiente, un ratito. Ya nos vamos, ya voy terminando. Mire lo que dice aquí. Voy a sobrepasar mujer a los otros. Mire pues, cuidado, debemos de guardar a los ungidos. Mire, si una de las cosas que nosotros reconocemos algún ungido, yo no le estoy hablando solamente de pastor, yo no solo le estoy hablando del ministro, porque hay muchos hermanos que son ungidos. Hermano, los que son ungidos de parte de Dios, usted lo va a saber. Mire, no es de que si usted lo vaya a aceptar o no lo vaya a aceptar, usted ya va a saber en su corazón que es ungido. Usted lo va a saber, porque obviamente usted también, a la misma forma que ellos van creciendo, usted también va creciendo, usted también va subiendo de nivel. Pero mire lo que dice, 1 Samuel 26, 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora donde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Mire lo que pasó, hermano. Por eso nosotros debemos de reconocer quiénes son los que están ungidos. Y cuidado con estarlos manoseando. Cuidado con eso. A los ungidos hay que guardarlos. Déjeme darle ejemplo. Por ejemplo, hay hermanitos dentro de la congregación que el Espíritu Santo los utiliza, hermano. Puede hacer no de la forma que usted le gustaría o gozaría que lo utilizara. Porque cada uno tiene pensamiento. Por ejemplo, alguien puede decir, no, el hermanito es bien buena gente, pero, y estamos dando, pero, mire hermano, los que son ungidos van a poder ministrar al pueblo, sin necesidad que sean pastores ni sacerdotes. Por ejemplo, una profecía, hermano, una profecía puede dar, pero en el blanco, tremendo, que puede hacer que una alma empiece a cambiar. Una profecía. Entonces eso quiere decir que un ungido, si tiene esa unción del Espíritu Santo, o sea, está definitivamente tocado por el Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas. Por eso, hermano, dice la palabra, creéis en las profecías, no las menospreciéis. Las profecías, hermano, no es solamente una hablada o una fumada que nos dimos antes de entrar a la iglesia y empezamos a ver cosas sobrenaturales. No, son cosas del Espíritu Santo que nosotros necesitamos entender, hermano. ¿Y sabe qué otras cosas? Como a veces miramos a los hermanos muy a diario, ya no les damos su valor, sino los menospreciamos y no sabemos que realmente son ungidos del Señor. Y nos concentramos más en las cosas malas o en los hábitos que tal vez no son buenos y por eso los menospreciamos. Qué feo, hermano. Que nos empecemos a ver en las cosas malas. Ay, el hermanito ya viste que no se echa loción o desodorante. Bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué no le compra uno? Le dice, mira, el Señor me mandó un mensaje para ti. Y dígale que fue sobrenaturalidad, ¿va? Porque de lejos lo olió. Bueno,
Por ejemplo, hermano, esta es buena, cuidado. Cuidado el que levanta su mano al ungido. Segunda de Samuel 1:16. David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Usted sabe muy bien, hermano, quién mató a Saúl. Y el que terminó matando a Saúl, también lo mataron de la misma manera. Por favor, amados, cuidados con los que son ungidos de Jehová. Por favor, temamos a estas situaciones, hermanos, difíciles. Porque todos aquellos que son ungidos de Jehová es porque el Señor los ha apartado y los trajo, oiga muy bien, para poder ministrar una unción que a ellos les compete ministrar. Por ejemplo, pudiéramos mencionar la alabanza. Cuidado con estar señalando a la alabanza. Que la alabanza no toca. Que la alabanza no ministra. Que el hermano no toca bien. Que el hermano está fuera. No, hermano, a usted no le compete porque usted en primer lugar no es maestro de música. Y hermano, y muchos de los que están aquí hacen gran esfuerzo, hermano. Y a veces mucho más de lo que ustedes, algunos de ustedes puedan hacer dentro del pueblo del Señor. Y no es para comparación, sino para que nosotros sepamos que a los ungidos del Señor no nos podemos estar metiendo más allá de lo que nos tenemos que meter, hermano. Cuidado con los ungidos. No, hermano, es que usted no sabe qué fue lo que me dijo a mí el pastor. Espérese, hombre. Sí, mire, hay veces que el Señor le va a hablar directamente a las cosas que tiene que cambiar. Hay otras que le va a dar consejo. Pero a las cosas que directamente tiene que cambiar es porque ya se quedó sembrado en un lugar donde usted no tiene que estar sembrado. Por eso es muy importante. Pero eso no quiere decir que porque el pastor hizo tal, entonces yo le voy a pagar al pastor con la misma moneda. Es que no es así, hermano. Mire, los que son ungidos, el Señor los tiene bajo sus ojos. Y si ellos van a hacer una trastada, no se preocupe. El Señor sabe cómo poder arreglar esa trastada, pero sobre todo va a tratar con el quien hizo el error. Los que maldicen. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? A ver, ¿quién era Simei? Usted que lee la Biblia. ¿Quién era Simei? ¿Se acuerda que era Simei? Simei fue un hombre que era benjamita, que es de la familia de Saúl, descendiente o pariente. Pero Simei, en el momento que David, hermano, iba entrando en aquella ciudad, Simei salió a maldecirlo y le empezó a tirar piedras y a levantar polvo. Y dice que lo hizo desde que entró de la ciudad hasta que salió de la ciudad. O sea, lo maldijo, hermano. ¿Cuánto tiempo lo maldijo? Y uno de los más valientes de David le dijo: mira, le voy a ir a cortar la cabeza a este perro muerto, porque te está maldiciendo. Entonces le digo a David: no lo hagas, porque si me está maldiciendo y el Señor lo está dejando que me maldiga, no será del Señor que venga esta maldición. Y quedó vivo, pero después se arrepintió. Simei se arrepintió cuando fue, hermano, cuando quedó como rey, porque Simei pensaba que estaba usurpando el puesto de Saúl. Pero David no lo estaba usurpando. Más bien Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero cuando él quedó como rey, él fue el primero que se vino a postrar. ¿Y sabe qué quiere decir Simei? Simei quiere decir famoso. Por eso hay algunos hermanos que tienen fama de X. No les gustan los ungidos. Porque el ungido opaca su fama. Porque es ungido de Dios.
Por eso todo aquel que se quiera exaltar, usted no se ha dado cuenta que entre mal usted le quiera llevar la contraria a un ungido, por X razón, es cuando más se la baja. David siguió, hermano, caminando gallardamente. Y si me dice, que tal y tal, que hijo de tal, que te vas a morir de tal y te vas a hacer de tal, hermano, y le tiraba piedras, y levantando nubes de polvo. Pero al final, él era rey. David era rey. Había sido ungido para ser rey. Simei, no. Por eso qué feo, hermano, cuando algunos son ungidos y ya tienen de cierta manera un nivel y que otro que tenga situaciones en su alma quiera venir a opacarlo. Eso no es bueno. Debemos de respetar a todos aquellos hermanos que tienen una unción de parte de Dios. Bueno, por favor, ayúdame, papá. Vámonos ya porque lo veo a usted muy cansado. Gracias a Dios ha aguantado. Algunos son los que ya. Le digo algo. ¿Sabe qué es la cosa? Que en el trabajo no se duermen, pero aquí sí. Pero ¿sabe qué? Los ungidos no se tocan. Y con eso vamos terminando. Los ungidos, amados, debemos de tener una expectativa santa con los ungidos. Si usted es ungido y le están haciendo una malobra, no se preocupe, el Señor va a responder. Pero si usted no es ungido y solamente tiene queja, así se queda. Porque los ungidos son los más batallados, hermano. Los ungidos son los más batallados. ¿Por qué? Porque viene una nube sobre ellos. Usted va a ir reconociendo a sus hermanos ungidos. Y le digo una cosa, respételos y déles su lugar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los está haciendo crecer. El Señor los está levantando. Por eso dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero ¿sabe qué es lo de esto? Que le habla a los ungidos. No toquemos a los ungidos. Si usted sabe que hay alguien que es ungido, le doy consejo, no hable mal. Pero tampoco si quiere hablar bien es fine. No tiene que hablar bien tampoco. Porque el que hace levantar a los ungidos realmente no es el hombre, sino que es Dios. Por eso es muy importante. Pero debemos de reconocer quiénes son a los cuales el Señor está levantando. Y debemos de tener mucho cuidado. Si usted, hermano, es ungido de parte de Dios, le doy un consejo. Cuidado con la rebeldía. Si el Señor empezó a utilizarlo de una manera maravillosa, si lo empezó a utilizar de una manera extraordinaria, sobrenatural, eso quiere decir que el Señor, el Espíritu Santo, está obrando en usted. Pero le digo algo, no se vaya a llenar de rebeldía. Porque el ungido también puede llenarse de rebeldía. Eso fue lo que le pasó. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Oiga lo que está diciendo. Ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Mire, cuidado, los ungidos pueden llegar a morir en los montes de Bilboa o de Gilboa. Gilboa, hinchazón. Pero mire, y Absalón
a quien habíamos ungido. Esos son los ungidos que levanta el pueblo. Esos son aquellos, hermanos, que desecharon la cobertura, desecharon al ungido de parte de Dios, y el pueblo mismo levantó ungidos conforme a su corazón. Así hay muchos. Cuando a veces desechan la paternidad, desechan a la cobertura a la cual pusieron y deciden ellos tomar un caminar que está en su corazón, eso es llenarse de rebeldía. Pero ¿sabe qué? Van a haber otros que los van a querer ungir. Por eso, si no hay, amado hermano, tú que deseas en tu corazón servir a Dios y que tú crees que ya puedes llegar a ser pastor, pero si nadie te ha ungido hasta el día de hoy, debes de saber algo. Tienes que ser ungido por el Señor primeramente. Y el que te va a ungir es aquel que ya fue ungido primero que tú. Tú no puedes ungirte solo. Tú no puedes llamarte al ministerio solo. Tiene que haber una cobertura, un padre que te levanta. Porque al fin y al cabo debemos de saber que sobre tal ungido hay otro ungido. Y está el ungido de ungidos, que es nuestro Señor Jesús. Pero sobre el Señor Jesús está el Padre, al cual nosotros honramos, adoramos y exaltamos en esta hora. Así que, en el nombre de Jesús, démosle gracias a Dios. Y todos aquellos que en su corazón están dispuestos para servir a Dios, quiero decirles: